y ahí es ya cuando los vecinos acudimos a la zona baja del pueblo y es donde nos encontramos todo. Es que viven la experiencia de la muerte, donde ven la muerte. Y sin ningún tipo, insisto, de hoja de ruta, con una dignidad impresionante, el pueblo entero salió al rescate de lo que pudo. Y vamos a hablar ahora de una fecha, porque el próximo 13 de julio ya se cumple un mes de la gran tormenta que provocó afecciones en distintas localidades de Aragón, especialmente en Azora. Imanol. Eso es, Vanessa, buenas tardes. Vamos a hablar de Azuera porque fue el pueblo que más desperfectos tuvo, pero obviamente otros municipios de Aragón también sufrieron esta tormenta. He traído a Rubén, que lo conocemos de otras veces por hablar con él de economía, pero justamente Rubén, que es amigo del programa, es también vecino de Azuera y desde el minuto 1 viviste esta gran tormenta. Así que, Rubén, la primera pregunta, ¿cómo te encuentras a lo personal? Porque eres vecino de Azuera. Bueno, nosotros, por suerte o por infinita suerte, fue una parte del pueblo la afectada. Vivimos en la parte más alta del pueblo, entonces por esa zona no tuvimos ningún tipo de daño que lamentar. Y a nivel global de pueblo, pues lo que hemos dicho muchas veces, tenemos que celebrar que todos los daños que ha habido son puramente materiales. Pero bueno, ha pasado ya un mes, lo comentábamos antes de empezar, la sensación es de que ha sido hace una semana. No tenemos esa percepción de que haya pasado un mes, que se dice rápido, pero bueno, poco a poco surgiendo. Rubén, tú viviste la tormenta en primera persona porque ya desde ese momento nos pasaste vídeos al programa. Sí. ¿Se veía que iba a ser una tormenta distinta a otras veces? ¿Más truenos, más relámpagos, más lluvia? No, si nos remontamos a la noche aquella, es verdad que fue un día en el que llovió muchísimo. Nuestra casa, por ejemplo, que está en la zona elevada, tiene un gran corral, un gran patio que se llegó a inundar. Esto ya sorprende, pero claro, lo que tú no mides es que a ti te llega el agua que está cayendo en municipios arriba. Nosotros no contábamos con más de 100 litros por metro cuadrado en municipios superiores. Cuando acaba la tormenta es cuando, estando en las casas, se escuchaba todos los daños que estaba generando el río y es cuando empiezan a llegar llamadas de vecinos atrapados, gente que está en Zaragoza que vecinos le están llamando diciendo que no pueden salir de casa, y ahí es ya cuando los vecinos acudimos a la zona baja del pueblo y es donde nos encontramos todo. Y además pues envuelto de ese halo crítico de no tener del todo localizadas a X personas, escuchar gritos de auxilio. Claro, además imagino que lleva parte de la tarde lloviendo, el radar de lluvia ya se veía que allí había instalada una tras otra tormenta, pero quizá la sensación es peor todavía si cabe porque todo ocurre cuando es ya de noche, donde la visibilidad es menor, donde muchas veces decías no contactéis con algunos de los vecinos. Claro, se suma uno no que... se esperaba después de una tarde No, así. o sea, nuestro propio alcalde le cogió bajando, digamos, a vigilar. Le habían avisado y bajó con un vecino, con un empresario local, a vigilar un poco la zona y ellos mismos tuvieron que subirse, lo contaba Joaquín, repentinamente a un tejado porque una ola se les llevaba por delante. O sea, es algo repentino, es algo de noche y es algo que evidentemente deja al pueblo sin iluminación. Todo el pueblo se queda a oscuras, después de que hace poco habíamos estado 24 horas todos a oscuras también por el apagón famoso, y bueno, pues es una situación Complicada. de incertidumbre en todo momento. Bueno, Vanessa, como decimos, Azuara fue el pueblo más afectado, pero vamos a recordar otros pueblos también que tuvieron lo suyo, no tanto como Azuara, pero también hubo muchos desperfectos. Bueno, en total, en todo Aragón fueron 19 las localidades afectadas por esta tormenta. Hubo zonas que incluso se llegaron a registrar, como en Azuara, 100 litros por metro cuadrado. Azuara y Letux, les hemos puesto en rojo, fueron los dos pueblos más afectados, los dos de la comarca de Campo de Belchite, y otros pueblos que vamos a nombrar rápidamente, pues Belchite, Moyuela, Almochuel, Herrea de los Navarros, Villa de los Navarros y Almonacid de la Cuba. Bueno, Rubén, ya después de la noche llega el día, os veis ya las caras los vecinos. ¿Qué primeras palabras os disteis o cómo fue esa primera impresión? Bueno, aquella noche nos fuimos a dormir muy tarde y poco pudimos dormir. Al día siguiente llega el baño de realidad. Recuerdo tres caras concretamente muy marcadas, y una de ellas concretamente es de un vecino ante la desolación de lo que había sido su huerto de 20 años de trabajo, de su caseta, arrasado. Pero sí que hay una cosa importante que poner en la mesa, y es desde el primer minuto, sin ningún tipo de coordinación, porque al final, aunque haya un ayuntamiento en el municipio, no hay un mando único, es la buena voluntad lo que hace mover a la gente. Desde el minuto uno, con recursos propios del pueblo, con el apoyo de los empresarios ganaderos y agricultores locales, los albañiles poniendo sus tractores, sus máquinas, los agricultores que ya estuvieron colaborando en la Dana, chavales tan jóvenes como los hermanos Jimeno, por ejemplo, con una maestría, moviendo su propia maquinaria y sin ningún tipo, insisto, de hoja de ruta, con una dignidad
impresionante, el pueblo entero salió al rescate de lo que pudo. Y bueno, pues yo creo que hasta que no pasaron unos días no éramos conscientes, uno, de lo que había pasado y dos, de lo que llegamos a conseguir todos juntos como municipio. Amaba, también quería preguntarte, porque justo hace una semana, precisamente mi compañero Imanol volvió a Azuara. En este caso volvió a crecer también una de las ramblas, no precisamente por lo que había llovido allí, sino por lo que se había acumulado las lluvias en Aguilón, creo que era, ¿verdad, Sí, Imanol? la Val de Aguilón. En ese momento, claro, volvéis a ver, no en las mismas dimensiones, pero parte de esa calle vuelve a ver cómo crece. Llevamos 3 en poco tiempo, lo comentábamos antes de comenzar el programa. La Dana de Valencia a nosotros también nos generó ciertos daños en el municipio. Al poco tiempo vivimos lo que vivimos hace un mes ya, y hace una escasa semana, volvemos a ver otro caso que es la Val de Aguilón, es un barranco. Claro, el suelo no absorbe más agua, ya no absorbe más agua. Por poco que llueva ahora, no creo, no cayeron mucho más de 40-45 litros, vuelve a anegar las calles. Claro, lo habéis visto, es algo mucho más controlado, es algo mucho más pequeño comparado con lo que habíamos vivido, pero la sensación de incertidumbre, la impotencia, la inseguridad y sobre todo ese pánico de otra vez aquí, bueno, pues sí, hay mucha gente que le hizo recordar los malos momentos de hace un mes. Vamos, Vanessa, si te parece ahora recordar cuáles han sido los daños en Azuara concretamente. Bueno, pues el Gobierno de Aragón estima en pérdidas unos 6 millones lo que va a costar la reconstrucción de varios edificios. Luego con la concejal de allá, con Elena, hablaremos de cuáles han sido. Principalmente en infraestructuras, pues el pabellón, el ambulatorio, etcétera, etcétera. Muchas viviendas que fueron anegadas y también la construcción del río, los cauces y caminos que van hacia él. Si te parece, como ya le he mencionado, sí, escuchamos a Elena, que esta semana estuvimos en Azuara viendo cómo estaba la localidad un mes después. Un mes después de la gran tormenta de Azuara, así está la situación en la zona cero. Muchas casas deshabitadas, espacios y edificios precintados y materiales de construcción que reflejan el comienzo de unas próximas obras. Se está trabajando en la reconstrucción del parque, en la reubicación de muchas de las instalaciones y bueno, la reparación de todas las que han sido afectadas. En este parque, que quedó totalmente arrasado, han colocado una zona de juegos para el disfrute de los más pequeños y dar algo de color. Las tormentas de la semana pasada lo han vuelto a embarrar. Los operarios de momento no pueden seguir con los trabajos. Así que las últimas lluvias de la semana pasada pues nos pararon un poquito, pero bueno, poco a poco. Unos trabajos que requieren su tiempo y una coordinación de distintas instituciones. Hace falta pues coordinación entre todas las partes, que todos vayamos por el mismo camino y que cuanto antes se pueda volver a la normalidad que tanto se espera. Por un lado, el propio Ayuntamiento de Azuara, que ya ha empezado a limpiar los espacios municipales que se vieron afectados. Está el parque, el albergue municipal, el campo de fútbol, pista de pádel, pabellón municipal, polideportivo. También bueno, entramos un poquito en el centro de salud y la residencia, que se habían comenzado las obras. La Diputación de Zaragoza, por su parte, se está encargando de la limpieza de los caminos. Ahora también épocas de cosechas y demás, pues bueno, también había prioridad. Los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Ebro tardarán un poco más, principalmente por motivos burocráticos. Lo que sí ha llegado ya es la ayuda de muchas empresas privadas, una ayuda material. No, la verdad que la ayuda ha sido increíble, pero muchísima, tanto empresas cercanas a nosotros como empresas que yo la verdad ni me podía imaginar. Pues bueno, sí que había muchísima maquinaria de empresas de las canteras cercanas al municipio, todo el sector eólico también trajo su maquinaria para aquí, otras empresas de construcción también se volcaron lo que hiciera falta, muchísimas empresas de la zona. Las fiestas de la localidad se celebrarán el próximo 16 de agosto. La idea a día de hoy es celebrarlas como se puedan. Creemos que los vecinos, el Azuara e incluso todos los vecinos que vinieron a ayudarnos de otros pueblos se lo merecen. Hay que animar
unas fiestas que serán algo distintas. Y es que parte de las celebraciones se realizaban en la bautizada ahora como Zona Cero. Bueno, pues en unos minutos analizaremos este vídeo que nos ha contado Elena de un mes después en Azuara, pero de momento saludamos a Jesús, que también es vecino de Azuara, que también lo conocerán porque es el psicólogo que se lo mostraré muchas veces al programa, y vecino de Azuara. Jesús, luego analizamos contigo y hablamos de la situación de las personas un mes después. Muy bien. Eso será en tan solo unos minutos, porque ahora me vais a permitir que sin duda las imágenes que nos dejó la tormenta son desgarradoras. Muchas han dado la vuelta incluso por España. Por supuesto, los medios de comunicación de todo el país acudieron a la localidad para informar de lo sucedido y plasmar la realidad de lo que allí estaba ocurriendo. Quien también la quiso plasmar fue Álvaro Calvo, que el sábado por la mañana, tras la tormenta, se fue a Azuara con su cámara. Muy buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cuál fue tu primera impresión tras llegar ese sábado a primera hora de la mañana, cuando amanecía ya a Azuara? Nada más llegar, lo primero que pensé es que era un milagro que no hubiera pasado nada más que daños materiales, porque todo lo que vi, la desolación que vi, porque yo había estado en Azuara, había estado bastantes veces en Azuara, ver todo cómo había quedado, era bastante impresionante todo como estaba en ese momento, nada más amanecer. Álvaro, de todas las fotos que tiraste con tu cámara, ¿cuál fue la que más te sorprendió? Entiendo que es una imagen que no estamos acostumbrados a ver en persona, se ve por la televisión o las películas. Pues te diría que la del puente. Era un puente que conocía bastante bien, que lo había visto, y yo creo que la gente asomándose por el puente y viendo cómo había arrastrado todo el puente, toda esa masa de hormigón metros abajo, la verdad es que impresiona bastante. Álvaro, hablas del puente, pero en tus fotografías se capta muy bien la sensación, el momento que está viviendo todos esos vecinos de Azuara, de desolación. Me sorprendió, bueno, en parte me sorprendió nada más llegar el silencio que había en los vecinos. Ni una palabra pasabas por delante de ellos, ni hola, ni adiós, ni siquiera a ti te salía el saludar, porque era un silencio que no querías interrumpir por la concentración de los vecinos viendo, sobre todo las caras de asombro y de tristeza que veían todo ese panorama que había en ese momento. Álvaro, las fotos son imágenes para toda la vida, son recuerdos. ¿Vas a regalar estas fotos a algún vecino? ¿Te las han pedido o no quieren saber nada de recordar de ese día? Luego le preguntaremos a Jesús, que es psicólogo. ¿Qué vas a hacer con estas fotos? Están disponibles para todos. Algunos sí que me la han pedido, pero vamos, que eso yo creo que para el recuerdo, y sobre todo me gustaría pues para que no vuelva a ocurrir, para que puedan ver la magnitud que puede coger toda esa riada que ha pasado por ahí y que no vuelva a ocurrir. Álvaro, muchas gracias por atendernos esta tarde a Conexión Aragón. A vosotros. Bueno, escuchábamos ahora mismo a Álvaro, vamos a retomar, si os parece, por ahí, que lo que más le sorprendió, bueno, se vio impactado quizá Jesús, fue por ese silencio que había en la localidad de Azuara. Él llega por la mañana y pasa de la noche en la que ocurre todo, los gritos, el susto, el miedo en el cuerpo, a por la mañana un amanecer, silencio, asombro. No sabían cómo describir lo que estaba ocurriendo. Pues tal como comentaba un poquito antes Rubén, al final sin luz, con la tormenta encima, con el miedo todavía agarrado a las pieles de los vecinos, amigos de Azuara. Lo que se ve al día siguiente son escenas dantescas. Ven el desastre de lo que es una tormenta, y en la que en muchos casos fueron incluso el no saber dónde estaban las personas desaparecidas, ¿no? Es ese miedo, ¿no?, que nos agarra y que nos perdura durante unas horas o durante unos días. Jesús, yo volví la semana pasada a Azuara. Había mucha gente que todavía tenía miedo de la tormenta de hace un mes, no la de este viernes. Le parecía algo más normal la de este viernes, estaban más habituados. ¿Hasta cuándo dura este miedo, el no poder dormir, el escuchar truenos y ya ponerte en alerta? Hoy, por ejemplo, hemos hablado de Calamocha y ya estábamos en el programa en plan de otra tormenta, como que estamos también nosotros como más activos y con más... Básicamente lo que estamos hablando aquí es que todo este cuadro, ¿no?, de tormentas, de riadas, nos va a generar siempre un cuadro de estrés, ¿no?, un cuadro de ansiedad
que en las primeras horas o los primeros días se puede normalizar como algo propio, ¿no? de la situación, pues al final pues un estrés en el cual nos vemos en riesgo, ¿no? En nuestra supervivencia. Claro, si lo mantenemos durante varios días, podríamos desencadenar lo que es un estrés postraumático, que básicamente es donde intervendríamos ya los psicólogos, ¿no? También en las primeras horas pues para evitar estos cuadros, ¿no? de postraumáticos. Jesús, estamos viendo, si te parece, en pantalla cuáles suelen ser los cuadros que te pasa cuando sufres una catástrofe así. Bueno, pues los expertos dicen que normalmente suele ocurrirte unas horas después una angustia persistente, incapacidad para retomar la vida, síntomas de ansiedad, pero también dicen los expertos, los psicólogos como tú, Jesús, que es una respuesta normal, incluso a veces saludable, y que esto requiere su tiempo. Requiere su tiempo porque al final toda respuesta en las cuales nosotros nos vemos peligrados nuestra vida, pues eso al final tiene un shock, ¿no? Y en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, necesitaremos siempre un tiempo de recuperación. Exponerlo, llorar o incluso enfado, ira, etcétera, es completamente normal. No podemos tampoco reprimir ningún tipo de expresión, ¿no? En estas características. Bueno, pues en nuestro regreso a Azuara obviamente estuvimos con los vecinos, así se encuentran muchos de ellos un mes después de la tormenta. Yo creo que poco a poco va mejor. Sí que es verdad que estamos bastante unidos y hay mucho apoyo de unos a otros, pero sí es cierto que la última riada, ahí las caras, nadie decía nada, pero era como volver a repetir todo y se vio un poquito de bajón otra vez. Pues bueno, afectados pues por el tema emocional lo primero, luego pues han perdido las viviendas, el paisaje, pues bueno, es como si hubiera caído, yo creo que es como si hubiera caído una bomba, o sea... Pero con la moral muy baja, porque no ha pasado nada porque pasó un día, la riada vino el viernes, si viene el sábado hubiera habido pues a lo mejor 20 o 30 muertos. Pues bueno, como no ha pasado ninguna desgracia, que es a base de dinero, y no es ningún problema, que esto nunca se ha visto y es algo muy gordo, pero no ha habido víctimas. Ay, pues tristes, muy tristes. Yo estoy que es que da mucha tristeza de ver todo tan desolado. Algunos aquí tienen, pues claro, el que le tocó de cerca, pues no cabe duda que lo pasó muy mal. Vivieron un rato muy feo. Sí, más locos que los que viven por ahí. Sí, eso tiene miedo, sí. Y ahora vamos a escuchar a Minerva, que fue una vecina con la que me encontré el viernes pasado. Tiene una historia distinta a estos vecinos. Vamos a escucharla y luego la analizamos. Sí, estábamos la noche del 13 de junio cuando Alma, la pequeñita, estaba dormida, de 7 meses. Leo y yo, el pequeño de 7 años, nos íbamos a dormir cuando recibimos una llamada que iba a bajar ya el agua. Entonces nos pusimos a mirar por la entrada y mi padre se quedó atrapado, todo fue muy rápido. Se rompió la puerta del jardín, se quedó atrapado mi padre con el brazo, el pequeñico estaba flotando en el sofá, la pequeña yo me tuve que ir a cogerla de la cuna, se la pasé a mi madre para poder ayudar a mi padre, lo saqué de la puerta con toda mi fuerza. Me quedé enganchada yo con el dedo, pero lo logré sacar también con toda la fuerza y entonces ya me fui con la pequeñica y la puse en un asiento de ducha que justo había traído y la puse con Leo, con el pequeño de 7 años, encima de la encimera. Es el testimonio de Minerva que se recogió nuestro compañero Imanol, como bien nos contaba Jesús. Me llama la atención que aquel día, en el momento en el que Imanol estaba entrevistando, nos decía Imanol, hasta este momento Minerva no se ha atrevido, no tenía fuerza, no tenía ganas de contar lo que ha vivido, pero es que escuchándola es una situación que es imposible ponerte en su piel. Es una de las vecinas, junto con otros, ¿no?, en las que viven la experiencia de la muerte, donde ven la muerte. También aprovecho para darle un beso enorme a Minerva porque la situación que ha vivido es una situación muy dramática en la cual pues, tienes que tomar decisiones muy rápidas y decisiones que ojalá nunca nos toquen a nosotros, ¿no?, como ciudadanos, tomar, pero en el cual la vida te pone contra la pared y esas situaciones son muy complejas de digerir y pues obviamente también necesitan un tiempo, ¿no?, pues para calmarse, para que esas imágenes se acomoden y darles un contenido mucho más estructurado, no tan emocional, sino mucho más racional. Entonces ahí está la importancia también del tiempo en todo esto. Yo creo que Minerva es una de esas voces autorizadas junto con otros cuantos vecinos en los cuales pueden hablar de lo que es una riada y lo que es ponerse en peligro sus vidas.
Rubén, escuchábamos a varios vecinos de Azuara que cuando pasan por la calle y ven los edificios se ponen muy tristes, vuelven a recordar. No sé si te pasa a ti también algo parecido. Es desolador porque piensa que la zona afectada, quitando algunas viviendas antiguas que hay y el cuartel de Guardia Civil, es el progreso urbanístico del pueblo de los últimos años. O sea, el pueblo en los últimos años le ha dado la cara al río y las principales infraestructuras, el centro de salud, que el lugar te tienes que sentir más seguro que dentro de un centro de salud, el campo de fútbol, el gimnasio municipal, la pista de pádel, los huertos de la población que ahora han perdido, el parque donde los críos juegan. Entonces, por un momento, el pueblo ha visto desaparecer la infraestructura pública nueva de los últimos, no 4, de los últimos 30 años. Y esto genera pena, y es normal, y a la gente se le nota. Y tú pasas por allí y, bueno, pues intentas no hacer comparaciones, pero te recuerda las peores escenas de cualquier guerra. Y nos costará un tiempo, nos consta que ya el Ayuntamiento y las administraciones ya están trabajando para recuperar cuanto antes posible lo más parecido a la normalidad que teníamos, pero hasta que llegue ese momento, pues hay cicatrices que se van a quedar siempre. Yo quería insistir que es importante recuperar todas esas infraestructuras, es importante recuperar para el día a día, pero también es muy importante seguir trabajando en la salud mental de estas personas, en su salud. Jesús, nos decías, gente, Minerva y otros tantos vecinos, o Rubén, que también estuviste tú mismo allí noche y día trabajando, importante que se siga prestando esa atención. Muy importante, y también quiero agradecer los servicios psicológicos que han llegado a Azuara, especialmente el de mis compañeras del grupo de emergencias de aquí de Aragón, a María José Ochoa, y compañeras que fueron a asistir, ¿no? Y yo creo que, bueno, quiero aprovechar también estos minutos pues para darle importancia, ¿no? Porque no solo son las primeras 24 horas donde hay que estar, ¿no?, acompañando y gestionando las posibles emociones que salgan, sino también durante los próximos días. Nos unimos, Vanessa, si te parece, agradecimientos a la UME. Vamos a tener con nosotros aquí al capitán de la UME, al capitán Olmos, pero se ha tenido que ir al incendio de Tarragona y va a estar sentado en esta mesa con nosotros. También agradecerle los trabajos tan importantes que hizo la UME en la reconstrucción y en la ayuda en la limpieza, etcétera, etcétera, con los voluntarios como Rubén, de los vecinos de allí. Pues hay que ese agradecimiento y vamos a sumar uno más, y es al de vuestro, pero también al de todos los vecinos de Azuara que desde el primer momento en el que esta casa se ha desplazado hasta allí nos han recibido, a pesar de todo lo que estaba viviendo, pues con los brazos abiertos. Así que, pues eso, agradecerles todo ello, agradeceros a vosotros venir hasta aquí. A vosotros. Visitaremos Azuara en los próximos días, claro que sí, en fiestas iremos. ¿Estáis seguros de que sois capaces de aguantar unas fiestas de Azuara? Sí. Bueno, aceptamos el desafío. Lo dices a un navarro y a un naturolense, o sea que eso ahí queda. Muchas gracias a los dos por venir hasta aquí.